Ahora sí. Ya, la idea de la clase de hoy es que empecemos o terminemos de ver todos los conceptos asociados al tema del reuso y la importancia del mismo dentro de lo que es el contexto de la asignatura, y si nos queda un tiempito, conversar un poquito respecto a lo que vendría a ser la entrega, y de la cual espero podamos ya tener una publicación del lineamiento el día de hoy. Espero, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué estamos hablando de estos temas? ¿O por qué lo que hemos hablado un montón de temas desde el comienzo del ramo? Básicamente esto partió, o el cuestionamiento partió, analizando un poquito lo que fue su ramo de análisis y diseño, sobre todo el tema del proyecto, ¿ya? Y empezamos a ver que durante su desarrollo del proyecto de análisis y diseño, hubo algunos problemas o algunos temas que quizá no salieron como quizá ustedes esperaban al principio. Temas que tuvieron que ver quizás con la organización, temas que tuvieron que ver quizás cómo se interpretaban los requerimientos, cómo se dan esos requerimientos, etcétera. Entonces lo que nosotros hemos venido conociendo, hemos venido hablando cómo todo, podemos organizar un montón de cosas, cómo podemos organizar cómo hacemos nuestro trabajo y cómo nosotros podemos capturar requerimientos, etcétera, porque en realidad son técnicas y formas que tenemos para organizar nuestro trabajo. Porque ya aprendimos, oye, entre todos podría decirse así, en el ramo anterior de análisis y diseño, que llevar adelante una iniciativa de desarrollo de software, un proyecto para hacer un sistema de software, no es tan simple como nos gustaría que fuese. Entonces, hemos analizado cómo nosotros, por ejemplo, podemos versionar nuestros distintos artefactos que vamos generando. Fuimos estudiando también cómo formas en que nos podemos ir organizando, ¿ya? ¿Por qué trabajamos de una forma iterativa? ¿Por qué de una forma incremental? ¿Cómo se nos permite gestionar los cambios que van ocurriendo? ¿Cuál es la importancia de poder capturar requerimientos, etcétera? Todas esas cosas, ¿por qué? Porque en realidad nosotros nos damos cuenta, y la evidencia muestra, y también la experiencia de nuestro ramo de análisis y diseño en el proyecto que tuvimos, que los proyectos tienen problemas, ¿ya? Y en el mundo real, en el mundo laboral, por decirlo así, también los hay, ¿ya? Se pasan los tiempos, nos extendemos los costos de los proyectos, y muchas veces los proyectos se pueden cancelar. Y estos problemas nosotros los podemos como, o vimos que se podían atajar de alguna forma. Por ejemplo, el tema de poder hincar un poquito el diente, por decirlo así, en la que es la etapa de requerimiento, la licitación de los requerimientos, nos permite controlar, por ejemplo, que las expectativas no se sobrepasen, mantener un control respecto a cuál es el objetivo que tiene el sistema, qué es lo que vamos a hacer, poner atención, por ejemplo, sobre no solo requerimientos funcionales, sino que también extrafuncionales, etcétera. ¿Ya? Pero también hay otras cosas que tienen que ver con la forma en que nosotros vamos a invertir el tiempo o recursos en nuestro proyecto. El problema es que en la práctica, o no, generalmente lo que nosotros hemos visto, lo que hemos estudiado, o básicamente en cómo nosotros no partimos cualquier tema de estudio, partimos de la lógica en que nosotros trabajamos desde cero. Es decir, partimos a trabajar desde cero, diseñamos desde cero un sistema. Pero en la realidad, en los proyectos cuando son grandes esfuerzos de desarrollo de software, nosotros nos basamos o tomamos en consideración un montón de cosas que ya están avanzadas, ¿ya? Ustedes en análisis y diseño trabajaron con un framework, en base a un framework, no partieron de cero, ¿ya? Y trabajar con un framework nos da un montón de elementos base con los que nosotros podemos empezar a construir nuestro sistema. ¿Ya? Lo más probable es que en esta asignatura también utilicemos un framework, porque nos alivia un poco la tarea de la construcción. Pero no solamente existen frameworks, existen también componentes. Ya estuvimos conversando en la clase pasada de que existían perdón, sistemas, ya que venían más o menos completos, que tenían lógicas que eran más o menos similares de un contexto a otro, que se podían generalizar y nosotros podíamos utilizar y configurar. Partes específicas de nuestro sistema se pueden trabajar como componentes, ¿ya? Por ejemplo, todo el que tenga, por ejemplo, temas de acceder a algunos tipos de base de datos en particular, nosotros podemos reutilizar componentes de software completo y comunicarnos con ellos para poder, por ejemplo, acceder a una base de datos, por ejemplo, para acceder a una cola de mensajería, etcétera, y no construirlas de cero. Todo eso se enmarca en el concepto de reutilización, ¿ya? Y también vimos que existía el concepto de reutilización desde el punto de vista de lo que eran los conocimientos, a través del caso más claro que era de los patrones, que es lo que ustedes debiesen al menos acordarse de análisis y diseño, ¿ya? El tema del análisis de los patrones. ¿Mm? Todo lo que conversamos en patrones, análisis y diseño es en el fondo la reutilización del conocimiento asociado a los mismos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si se acuerdan un poquito de algunas de las lecturas que tuvieron para el control, se hablaba de que
o se asocia un poquito de la gracia de los componentes reutilizables, si al menos se podían utilizar o se volvían a volver a usar en al menos 3 ocasiones, podríamos hablar que vale la pena hacer un componente, ¿ya? Pero en la práctica el concepto de reutilización se traduce en un montón de cosas que nosotros hacemos, desde el framework, desde los patrones que aplicamos, desde los componentes que utilizamos para acceder a distintas cosas, etc. Y nosotros estuvimos hablando varias de estas cosas la clase pasada. Específicamente nos centramos como en este diagramito un poquito por ordenar. Sistemas, abstracciones de repente desde el punto de vista del conocimiento que hay detrás, desde la misma lógica de la programación. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una librería que nos ayuda, por ejemplo, desde cosas tan simples, librerías que permiten la gestión de los strings, ¿ya? Para poder, no sé, pasar de minúscula a mayúscula, cosas por el estilo. Detrás de ese, por ejemplo, librería, hay funciones que están implementadas que nosotros solamente utilizamos. No volvemos a hacer una función, por ejemplo, que nos permita hacer cosas tan chiquititas como pasar de minúscula a mayúscula, ¿ya? En otros lenguajes un poquito más elaborados, por ejemplo, la gestión de elementos como la fila, en general, de gestionar elementos que sean de tipo matriz, por ejemplo. Detrás de eso hay métodos que tienen toda la implementación para hacer ese ordenamiento, la selección de elementos, para poder rotarlas, para poder juntarlas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con análisis de datos, ¿ya? Existen un montón de, por ejemplo, lenguajes que tienen librerías que nos permiten poder hacer consultas de los datos, poder analizar los datos, poder graficar esos datos, y que en el fondo también se traducen en el concepto de reutilización, ¿ya? Y los componentes que nosotros podíamos ver, por ejemplo, el tema de parte específica, framework, etc. ¿Ya? Entonces, la idea es que hagamos como un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, pero también vayamos viendo como los elementos que quedaron pendientes. Y como yo les decía al principio, al final de la clase, quizá hablar un poquito de lo que sería el tema del proyecto probablemente. ¿Ya? ¿Cuál era la gracia un poquito de los componentes? Que son elementos independientes que nosotros podíamos utilizar, ¿no? En ese sentido, aquí la palabra clave era que pueden interpretar como componente y que tienen sentido como unidad, ¿ya? Eso es lo importante. En el fondo a nosotros no nos interesa mucho cómo está construido por dentro, sino que pueden operar con ello. Ahora, tampoco todo era color de rosa llegar y utilizar un componente, sino que los mismos tienen ciertas restricciones, tienen ciertas definiciones, tienen ciertos contextos en que se puede aplicar. A lo mejor no puede interactuar con todos los elementos que tenemos, si bien la definición dice que puede interactuar con otros componentes, no siempre es así, ¿ya? Tiene ciertas restricciones y claramente se tiene que configurar e instalar, por ejemplo, dentro de lo que vendría a ser nuestro proyecto, ¿ya? Nuestra solución de software, ¿no? Y los mismos se tienen que meter como un poquito de mano, pero la idea o la gracia no es que yo vaya a meterme en cómo están construidos por dentro, en ese sentido son como un poquito de cajita negra, por decirlo así. Y también habían otros tipos de iniciativas, otros tipos de reuso, que el caso, por ejemplo, que aparece aquí, los ERP, los CRM, que esos sistemas tipos generalmente existen muchas organizaciones que tienen y operan con sistemas, por ejemplo, con los ERP, ¿ya? Que es como el más tradicional, que en la práctica nosotros no vamos a construir un ERP de cero, ¿ya? Lo más probable es que nosotros vayamos a utilizar uno que ya existe y nosotros vamos a configurarlo en el contexto de una organización en particular. Más que nada los esfuerzos de los desarrollos desde cero, que son desarrollo a la medida, que es como más cercano, por ejemplo, a un contexto más tradicional de una consultora, ¿ya? Se orientan básicamente a los temas de personalización, ¿ya? Sistemas que son más particulares, pero que no implican que se haga todo de cero, que nos podemos basar en un framework, nos podemos basar en un motor de workflow, nos podemos basar en alguna framework para la generación de una API REST, etc. Pero hay otros casos que son sistemas que son prácticamente genéricos, que son transversales para varias organizaciones, y en esos casos nosotros podemos instalar, por ejemplo, si no sé si se acuerdan de lo que hablé la clase pasada del sistema de tickets, ¿ya? Un ejemplo de un sistema de gestión de tickets, supongamos un área que tenga que ver con gestión de incidencias, que puede ser, por ejemplo, un área de software, pero podría ser, por ejemplo, un área de una especie, no sé, por taller mecánico, cosas por el estilo, que tenga que manejar, por ejemplo, SLA, sistemas de respuestas, tiempos de respuesta, urgencias de las tickets, de las cosas que se hacen. Existen ya sistemas que tienen toda esa lógica implementada. Uno lo que hace es como que lo instala y los configura, ¿ya? Pero hay otras cosas que no son tan así, que son, como yo les decía, los escenarios que son más desarrollo a la medida, donde no nos podemos, quizás que no existe un sistema que podamos llegar a tomar e instalar.
¿ya? Pero eso no elimina que nosotros también hagamos eh, uso de elementos de reutilización o de reuso. Si tienen alguna duda, me van preguntando nomás, ¿ya? Y les pido disculpas que tengo un poco malo el mouse, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista también del reuso, no solamente podemos utilizar componentes como elementos caja negra o sistemas que ya vienen un poquito armados, sino que también tenemos otros elementos que no están tan terminados, pero que también nos permiten hacer uso de una reutilización, ¿ya? Lo que ustedes conocen, por ejemplo, el framework. Existen una infinidad de frameworks para diferentes cosas, ya en los diferentes lenguajes para los diferentes fines. Y la gracia del framework, si se acuerdan, es que viene a ser como un esqueleto que nosotros sobre el cual él empezamos a construir. Es como si fuera un sistema incompleto. Lo más probable, para quienes hayan trabajado con algún framework o cuando ustedes trabajaron el semestre pasado o cuando tienen análisis y diseño, la gracia del framework es que nosotros podemos levantar como nuestro proyecto base, ¿ya? Va a funcionar, va a levantar, pero lo más probable es que no haga nada. ¿Mm? Por eso es que es una aplicación como incompleta que se decía en análisis y diseño. ¿Mm? O como dice aquí también. Entonces esa es la gracia del framework. Nos da como esa estructura, por ejemplo, de elementos de software sobre los cuales nosotros podemos empezar a construir. Por ejemplo, en los sistemas .NET existe un framework que trabaja para el tema de la presentación web que se llama MVC, que como su nombre lo indica, se basa en el patrón MVC. ¿Ya? Este framework MVC, la gracia que tiene es que nos da una estructura de clases, un proyecto, una solución de software que tiene una estructura de clases que nos permite generar controladores, modelos y vistas. ¿Mm? El sistema, o si ustedes levantan un proyecto MVC, va a funcionar, les va a levantar incluso un sistema, una vista, pero no va a hacer nada de lo que nosotros queremos para nuestro sistema. La gracia es que yo no me tengo que preocupar de construir una base para poder hacer el funcionamiento del controlador, de cómo se va a llamar el controlador, de cómo el controlador va a instanciar o va a llamar a la clase de los modelos y cómo esos modelos van a llegar a una vista. El framework me da esa estructura, me da esa comunicación entre las bases, ¿a través de qué? De implementación de en clases padre, clases abstracta, herencia, polimorfismo, etc. Con eso me construye como una serie, una estructura, un esqueleto. Yo sobre esos esqueletos tengo que empezar a crear los controladores que necesito, empezar a crear los modelos que necesito, empezar a crear las vistas que necesito, ¿ya? Y apoyarme de los métodos que ya existen y ya definidos en este framework para, por ejemplo, poder lograr que el controlador me genere una vista con los datos de un modelo. Entonces, si bien hay pega detrás que tengo que hacer, que empezar a rellenar este esqueleto, este framework, pero me alivia una cantidad de pega enorme también, porque yo no me preocupo de cómo lograr que ese controlador funcione, sino que ya el framework me entrega las herramientas para que ese controlador se pueda levantar y se pueda echar a andar. De mí depende cuántos controladores creo, qué código tiene el controlador adentro, etcétera, ¿ya? Por eso que nosotros decíamos como que restringía un poco también cierto contexto de la libertad de hacer lo que yo quiera, pero en realidad me da un orden sobre el cual trabajar, me permite concentrarme en lo que quiero, ¿ya? ¿Ya? También vimos nosotros, y también se vio harto en análisis y diseño, el concepto de los patrones, ¿ya? Si se acuerdan, ¿ya? Y espero que se acuerden porque fue algo que se nos ve harto en análisis y diseño, que el patrón básicamente son dos partes, ¿ya? ¿Cierto? Es el problema y la solución a ese problema. Ahora, ¿es cualquier tipo de problema que hay que se transforma en un patrón? En la práctica no, dijimos que eran ciertos problemas que son recurrentes, ¿ya? Problemas que ocurren en varios escenarios, que ocurren en varios contextos para cuales existen soluciones conocidas y que sabemos que han funcionado bien. Esa sistematización de ese conocimiento se transforma en un patrón, ¿ya? Y existe otro elemento de cómo yo reutilizo un conocimiento que se llama estilos de arquitectura, que fue algo que nosotros no vimos en análisis y diseño, que son formas típicas de sistemas. Por ejemplo, sistemas que tienen ciertos comportamientos, que tienen ciertos elementos que se comportan de cierta forma. Ahora, estas formas de arquitectura nosotros nos pueden servir para implementar los distintos escenarios. Uno puede decir que son casi lo mismo, pero tiene una diferencia importante. El estilo de arquitectura no nos está diciendo, por ejemplo, cuál es el problema que resuelve, sino que nos está diciendo cuáles son sus características. Nosotros podemos tomar o adoptar un estilo de arquitectura dependiendo del contexto donde esté. ¿Ya? Los patrones como que nos están diciendo cuál es la solución sugerida para un problema en particular. El tema que tienen los patrones, y si se acuerdan, es que no siempre se pueden llevar directamente a código. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, MVC no es un patrón que yo lleve directamente a código. Otra característica importante de los patrones es que no son una solución completa, ¿ya? MVC por sí solo no soluciona el problema.
Si ustedes se acuerdan, de análisis y diseño, y lo voy a citar harto, nosotros podemos, cuando vimos MVC, vimos que también habían patrones que complementaban, por ejemplo, cómo yo puedo diseñar los controladores. Había lógicas de cómo yo diseñaba los controladores, había lógicas de cómo yo podía diseñar las vistas. Y habían otros, esos otros patrones me complementaban lo que era MVC. ¿Ya? Habían otros patrones, por ejemplo, todo el tema de los ORM, que me ayudaban a cómo yo poder mapear desde el mundo relacional hacia el mundo objetual. ¿Ya? Y todos esos patrones se van complementando en la generación del sistema. ¿Ya? Ahora, eso, existen también frameworks que se pueden basar en los patrones que nos van ayudando a poder hacer esa implementación. ¿Ya? Si bien no es una caja negra que yo solamente voy a llamar y recibir respuestas, como en el caso de los componentes, o los sistemas que ya hay solamente que configurar, también existe la noción del reuso, ¿ya? A través del framework, a través del conocimiento, a través de esta estructura de clase, ¿ya? Framework, ya hemos hablado harto de lo que es, y durante la clase pasada se dieron unos ejemplos que aquí aparecen. Ahora, en la práctica no son los únicos frameworks que existen. Si ustedes se pegan una googleada por ahí, van a encontrar que existen una cantidad de frameworks que como para regodearse y buscar el que uno le guste, ya en el fondo. ¿Ya? Entonces, para el desarrollo web existe una serie de frameworks. Generalmente uno tiene un lenguaje donde se siente más cómodo, más seguro, etcétera, y puede explorar algún framework particular. Por ejemplo, a los que les gustan Python van a encontrar, por ejemplo, frameworks para poder hacer API REST, para los que están más cómodos, por ejemplo, trabajando en Netcore, C Sharp. Existen otra cantidad de frameworks para poder implementar aplicaciones web, aplicaciones API REST, etc. ¿Ya? Ahí ya depende un poco de, como del gusto de cada uno. Por ejemplo, aquí en particular se nombran varios que están en base a Java. Ahora, no es exclusivamente del mundo en Java. Por ejemplo, usted el semestre pasado, los que lo dieron el semestre pasado, análisis y diseño, trabajaron en framework en base a JavaScript, ¿ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en mi caso en particular, a mí me ha tocado trabajar harto con frameworks que están construidos en base a C Sharp, ¿ya? En Netcore. O sea, laboralmente me ha tocado trabajar harto con ellos. No son los únicos, y existen muchos más, ¿ya? Otra cosita que vimos en la clase pasada, que fueron como catálogos de componentes que también conversamos, así que no le veo mucho sentido que lo volvamos a conversar, a ver. Y básicamente lo que ahí se propone son como sitios que ustedes pueden ir revisando. Nosotros vimos uno en particular la clase pasada, y había uno, por ejemplo, este de acá, no sé si se puede ver lo que estoy compartiendo, pero es un sitio que, no sé, nos da como una, puede ser así como acceso a distintas APIs que existen, ¿ya? Por ejemplo, tiene una serie de APIs que tiene para el tema para poder ver o consultar datos, en este caso del COVID, ¿ya? Entonces, lo más probable es que si ustedes quisieran hacer un sistema que quisiese mostrar, por ejemplo, información que tenga que ver con el COVID, etcétera, y necesitan acceder a esos datos, alguien podría decir, puedo recolectar esos datos, generar mi propia base de datos y consultarlo e ir actualizando, o por ejemplo, yo me puedo basar en alguna API específica que ya exista, ¿ya? Y esa API consultarle, yo tomar esos datos, manipularlos y gestionarlos de la mejor forma que yo pueda. Entonces existen, por ejemplo, como la página que aquí aparece, un catálogo de APIs disponibles que a lo mejor me solucionen y me hagan ciertas partes del problema. Ahora, si ustedes se fijan, eso igual estoy reutilizando algo, porque me estoy basando en una API REST que ya tiene la información que yo necesito, en cierta estructura, que a lo mejor la tengo que manipular un poco, pero me alivia a mí la tarea de tener que diseñar, por ejemplo, mi propia estructura de datos, con mi propio ordenamiento de lo mismo, con mi propia forma de consulta, etc. ¿Ya? Entonces eso también es una forma de reutilización. No solamente bajar el componente completo, sino que también basarme, por ejemplo, en API REST que ya exista. ¿Mm? O, por ejemplo, algo que es que les podría pasar a ustedes es que no me puedo basar, supongamos, tomo el tema de la autenticación, ¿ya? En componentes externos, ¿ya? Utilizar el correo en Gmail para la autenticación en mi sistema. Igual yo tengo que implementar algo, pero yo voy a estar consumiendo otra estructura de autenticación que yo la voy a reutilizar en mi sistema. Entonces, también podría estar dentro de la misma categoría. ¿Ya? Es un poquito la idea. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Alguna duda? ¿Me escucha? Momento bien. Ya, ya, gracias. Entonces, eso fue como más o menos hasta donde llegamos a la clase pasada. Y lo último que conversamos fue sobre los patrones de diseño. ¿Mm? Que también es algo que ustedes conocen
asignatura de análisis y diseño. Entonces, y dice idea de extracto usable, captura mejores prácticas y diseños, heurística sistematizada. ¿Ya? ¿Por qué era heurística sistematizada? Porque es una forma de solucionar un problema que sabemos que ha funcionado. ¿Ya? Eso es una heurística, ¿ya? MVC, ya lo conocen. Y vimos esta estructura de acá que venía a ser como la representación de un problema. Si ustedes se fijan, es como que parte un poco de un diagrama de contexto, si se acuerdan de análisis y diseño. Después va viendo como que va abriendo los distintos elementos, parte con un diagrama de contexto, luego se centra en un diseño de componentes de nivel de software de alto nivel o contenedores, como dice esta estructura de acá. ¿Ya? Luego va abriendo el detalle respecto a los elementos que componen en este caso era la API REST, que era un contenedor. ¿Ya? Y, por ejemplo, también tendría luego un nivel de detalle que no aparece aquí, que tenía que ver con el tema del código. ¿Ya? ¿Por qué es un patrón? Porque nos propone una forma de cómo poder organizar nuestro trabajo en distintas vistas de mayor o menor detalle. ¿Ya? Entonces, esas son también otras formas de ver los patrones, no directamente a código, sino que también el cómo yo organizo mi estructura conceptual para poder analizar el sistema, poder construir ese sistema. ¿Mm? Y también hablamos de catálogo de patrones, ya que era en el fondo, como poder decirlo de una forma, es como lo mismo que un catálogo de ropa donde uno va viendo como distintos, no sé, abrigos, pantalones, polera y cosas por el estilo. Lo mismo con los patrones, ¿ya? Hay catálogos de patrones, entonces nosotros nos podemos ordenar, por ejemplo, para patrones que resuelvan ciertos tipos de problemas. En este caso en particular, existen como ciertas categorías de patrones estructurales, de comportamiento y de creación. ¿A qué se refiere? Que yo me voy a enfrentar a ciertos escenarios que hay problemas que tienen que ver en cómo se pueden generar o crear clases. ¿Ya? Suena como un poco raro en realidad, porque no es como algo que a uno se le ocurra naturalmente, ¿ya? Como consultar ese tipo de catálogos de patrones. Pero existen respecto a cuáles son problemas que tienen que ver con la creación. ¿Ya? Entonces, hay formas que me permiten solucionar problemas que están orientados a cómo yo poder ir creando distintos objetos. ¿Ya? Entonces son catálogos para la creación, creacionistas. Existen otros tipos de patrones que están orientados a cómo yo, por ejemplo, se comportan las clases. ¿Ya? Entonces son patrones asociados al comportamiento. Existe una serie de problemas asociados al comportamiento y patrones que solucionan esos problemas. Después nosotros conversamos de un problema en particular que era el problema del observador. Entonces, ¿cuál es el problema del observador? Dice, básicamente es como que tengo un dato que va cambiando, algo que va cambiando bajo ciertos eventos, y tengo varias clases, ¿ya? Que necesitan alimentarse de esos datos. ¿Ya? Y si esos datos cambian, la visualización de los mismos, la gestión de los mismos va cambiando. Supongamos que yo quiero mostrar el promedio por un lado y la desviación estándar por otro. ¿Ya? Es un ejemplo burdo, pero sí. El promedio de los datos y la desviación estándar de los datos. Si los datos cambian, ¿cierto? El promedio cambia, la desviación también va a cambiar. ¿Ya? Porque cómo se tiene que comportar. Entonces el problema es cómo yo logro que estos dos elementos que dependen de este elemento central, por eso es que como que todos lo están mirando, si él cambia, va a cambiar el promedio y va a cambiar la desviación. Entonces eso es un problema. Problema chiquitito, acotado a algo de bien bajo nivel, ¿ya? Pero es un problema. Entonces, ¿qué nos dice? Básicamente, ante ese problema, te propone una estructura de solución. ¿Ya? Hay elementos que se suscriben para poder obtener los elementos o para poder saber cuándo ocurre un cambio. ¿Para qué yo me suscribo para saber cuándo ocurre un cambio? Porque cada vez que ocurre un cambio, yo tengo que cambiar. Cada vez que aparece un nuevo elemento, va a cambiar mi promedio, va a cambiar mi desviación. ¿Ya? Oye, eso obviamente lo pueden llevar a un escenario un poco más complejo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que esto se ha estudiado de tal forma que ustedes pueden ver, por ejemplo, estructura de pseudocódigo e incluso podemos llevarlo directamente a código, ¿m? Como en la clase que ahí aparece. Hay otros que tienen que ver con el tema de cómo yo puedo crear elementos. El que vimos recién era un comportamiento. Cómo yo cambio en base o cómo yo me suscribo en el fondo a cambios de un elemento que estamos observando todos. ¿Ya? Puede ser estamos observando algo y el cambio es algo de comportamiento. ¿Ya? Pero tienen otros problemas que tienen que ver, por ejemplo, en cómo yo creo elementos. Cómo yo creo elementos que tienen ciertas características, por ejemplo, que son sillas, pero que tienen como sus apellidos, por decirlo así. Entonces, el poder crear sillas, pero de distinto tipo,
tiene cierta complejidad, no es llegar y hacerlo. Entonces, ¿qué me dice este patrón? Ante este problema, tú puedes trabajar, por ejemplo, con el concepto de la interfaz, o como ahí decía, como las fábricas abstractas, ¿ya? Para poder generar distintos elementos con sus propias características, pero sin complejizarte demasiado respecto a la estructura de tu código. Ahora, claramente, si uno lo ve así, no lo encuentro nada sencillo, pero se supone que en su implementación nos permite aliviar un poquito el problema de poder gestionar la creación de distintos elementos como con apellido en base a una misma fábrica, por decirlo así, ¿ya? A un mismo generador. Entonces, la gracia de esto, que hay personas que se han dedicado como a categorizarlos y a ordenarlos y que están disponibles para que uno los pueda en el fondo estudiar y revisar, ¿ya? ¿Cuál es la idea de eso? Que a lo más probable que yo me encuentre ante ciertos elementos, ante ciertos problemas chiquititos dentro de mi implementación y que estos patrones sean una ayuda para poder resolverlo. Y un poco lo que decía una de las lecturas, si ustedes se acuerdan. No sé si se acuerdan que una de las lecturas decía o atacaba un poquito esa idea. Por ejemplo, a mí en lo personal me ha pasado, por ejemplo, en este tema de los microservicios, que yo tenía que resolver una vez un problema, teníamos que resolver un tema y se resolvía o si se resuelto de manera mucho más sencilla si hubiésemos conocido en ese momento todo el tema de la gestión de eventos, ¿ya? Por ejemplo, suscribirse en el fondo a una publicación y obtener ya los eventos que se iban generando. Lo resolvimos de una forma que era mucho más compleja, que tenía que ver con guardar datos, con hacer un proceso que cada cierto tiempo iba leyendo una tabla para saber qué evento habían ocurrido, etc. Un poco por desconocimiento también que existían patrones que nos permitían solucionar esos problemas a través, por ejemplo, del uso de una suscripción a una publicación de eventos, ¿ya? Y de repente uno descubre esas cosas y en la práctica, si bien no te están diciendo exactamente cómo poder implementarlo en tu sistema, uno los puede tomar y los ayuda a saber que el problema que uno tiene se adapta a la descripción del problema que aparece en el patrón y que tú lo puedes adoptar y llevarlo a tu propio sistema. Y es un poquito la gracia porque tú sabes que esa forma ya está probada y que ya soluciona el problema. Entonces, quizás no es tan evidente como llegar y utilizar un componente que ya existe, pero en el fondo sí te alivia la pega porque tú ahora no te preocupas tanto de solucionar ese problema en particular, sino que te preocupas quizá de los problemas propios de tu sistema o del negocio que uno está trabajando. ¿Ya? Es un poquito la idea. Hay otro ejemplo aquí del uso de patrones que tiene que ver con los microservicios y que este en particular es como bien interesante. No sé si se acuerda, pero cuando nosotros hablamos de microservicios, en la práctica existe un montón de cosas que nosotros podemos hacer. ¿Ya? ¿Ya? Y en el caso de los microservicios, nosotros podíamos trabajar, o era bien recomendado trabajar en un microservicio, una base de datos por microservicio. El tema que trabajar una base de datos por microservicio tiene problemas. Uno de los problemas era la consistencia de los datos. ¿Ya? Ahora, para poder lograr la consistencia de datos existen distintas formas. Una de esas formas era Saga, que proponía una forma de cómo trabajar. El tema es que Saga necesita que los microservicios se comuniquen entre sí para poder lograr llegar a un estado consistente. ¿Ya? Para poder lograr la comunicación existe, por ejemplo, el uso de mensajería. Si yo separo, por ejemplo, también las bases de datos por microservicio, yo quiero lograr formas de poder consultarlo. Entonces puedo hacer una API que componga consultas o puedo trabajar con la separación de comandos y queries, ¿ya? Que es otro patrón. Entonces si uno empieza a explorar esto, se va dando cuenta que puede armar como este arbolito que aparece aquí, o este mapa conceptual de cierta forma de patrones posibles que se pueden utilizar en el contexto de los microservicios. Obviamente no los vamos a ver todo en detalle, pero es interesante ver cómo cada uno de los distintos elementos que tú puedes y tienes disponible, cómo se van comportando, cómo se van complementando entre sí. Sobre todo en el caso de los microservicios resulta como interesante, por ejemplo, distintas cosas como el API Gateway, el tema de la separación de la responsabilidad de los comandos y las queries, composición de API, Saga, mensajería, etcétera, ¿ya? Y existe como una sábana gigante de distintos elementos que tenemos ahí a disposición. Otro tema de los patrones que ustedes también conocen es como esta separación lógica de tres capas. Básicamente una capa de presentación, donde vendría a estar MVC, una capa de dominio con las reglas del negocio y la capa de datos. Y hice comunicación con la base de datos, o por ejemplo puede haber aquí entre medio una capa de servicios que luego se conecta a una base de datos que se conecta a un sistema ABS, ¿ya?
La separación de capas esconde detrás algo, que es como la separación de responsabilidades. ¿Ya? Ese es como el concepto como importante. La separación, bueno, asume arquitectura de 3 capas, pero más allá del número de capas que tenga la arquitectura, lo importante es la separación de responsabilidades. ¿Mm? ¿Para qué nos sirve la separación de responsabilidades? Como que nosotros ganamos harto con eso porque sabemos, por ejemplo, en qué parte de estas distintas capas, por ejemplo, la que se encarga de los datos, nosotros ya sabemos qué cosas vamos a encontrar ahí. Si yo quiero modificar algo que se relacione con la presentación, me voy a la capa que se encarga de la representación y cuya responsabilidad es la presentación. Más allá de cómo está implementada internamente esa capa, yo ya sé que al separar en capas, separé responsabilidades y ya sé dónde atacar cada una de esos elementos. Y eso se gana harto, se gana en el sistema de la mantención, se gana en el sistema de poder introducir nuevos cambios futuros, en cómo ese código va a ir creciendo quizás de forma natural, pero de forma orgánica y ordenada, para poder mantenerlo, para hacer los cambios, para poder hacer las mejoras. Ahora, esta separación en 3 capas tampoco es que se transforme algo directamente en código, pero es una guía ante el problema de quizás cómo yo poder ordenar mi código. Ordenar mi código respecto a una estructura lógica de separación de responsabilidades es un problema. Ya, no es un problema directamente de código, pero sí es un problema porque tiene efectos en cómo se mantiene. Ya, si se acuerdan, cuando vimos MVC, una de las motivaciones era esa, el ordenamiento, el cómo ordenar las responsabilidades de mi código para evitar, por ejemplo, confusión, el famoso, como decíamos en ese momento, el código espagueti, eh, poder lograr que mi código fuera mantenible, etc. ¿Ya? Pero esta lógica de separación sigue el mismo concepto de identificación y separación de responsabilidades. ¿Ya? Y aquí los conceptos que nosotros ya conocimos, todo lo que tiene que ver con los RM, mapeo objeto relacional. Esto tiene claramente sentido, sobre todo acá, cuando hablamos de bases de datos relacionales. Ahora, en la práctica, nosotros sabemos que no solamente existen bases de datos relacionales, existen un conjunto de bases de datos que son no relacionales, que también se pueden utilizar en sistemas y que yo voy a tener que mapear de alguna forma. ¿Ya? Y para lo cual existen otras lógicas y van a existir otros elementos de software que van a apoyar, por ejemplo, a cómo consumir una base de datos orientada a documentos, el cómo consumir una base de datos orientada, por ejemplo, a grafos, eh, columnares, etcétera. Ya existen distintos elementos que nos van a apoyar a lograr hacer eso también. Realmente aquí el ejemplo va como el objeto relacional porque es como lo más usual, en teoría. ¿Ya? Pero la cantidad de bases de datos que hay, sobre todo en el no relacionales, también es amplia y se pueden utilizar en distintos contextos. ¿Ya? La presentación con el concepto del MVC, y decíamos que el MVC se complementaba sobre todo el tema de eh, cómo estructurar los controladores, cómo estructurar las vistas. Pero estos son elementos que ustedes ya conocen básicamente de análisis y diseño. Bueno, y lo que ya conocemos, que me imagino que se acuerdan cómo era MVC, ¿cierto? El tema de la lógica de la separación, modelo vista controlador, que por sí solo no es una solución para todo el sistema, sino que solamente es una separación de responsabilidades respecto a cómo yo hago un sistema web. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Sí. MVC? ¿Sí? Ya. Básicamente esto es un resumen de lo que nosotros vimos en MVC, el ramo de análisis y diseño, pero es lo mismo que nosotros conversamos. Ya esta separación de responsabilidades, esta interacción del controlador que obtiene las peticiones, que va interactuando con los modelos, que tiene los datos, que va llevando estos datos a una vista. Ahora se puede hacer, por ejemplo, a través de un template, vimos que había una forma de hacerlo a través de 2 pasos, había una forma de transformación. Pueden haber controladores que concentraran las peticiones y luego las redireccionaran, o podía separarlas desde un inicio. Entonces hay formas de cómo yo puedo estructurar internamente el MVC, que también eran patrones, y que lo estudiamos en análisis y diseño. También dice patrones de estado de sesión, que nosotros también vimos. La sesión donde se guarda, en el lado del cliente, se guarda en el lado del servidor, se puede guardar en una base de datos. También vimos que había cierta dependencia. Toda estructura que guardara en el cliente, en el servidor o en la base de datos, tiene que guardar algo en el cliente. Ya tenía sus pros y sus contras, tenía sus riesgos, etcétera. ¿Ya? Eso es básicamente el tema de MS. En lo personal no quiero andar mucho porque se supone que todos los que están en este ramo ya tomaron análisis y diseño, por lo tanto deberían ya acordarse al menos un poquito de MVC. Ahora, si tienen alguna duda, lo podemos ver quizás más adelante. Pero al menos todos deberíamos conocer ya qué es lo que es MVC o en qué consiste MVC, ¿ya? Esta parte es como lo podría decirse un poquito más nueva, que tiene que ver con estilos de arquitectura, ¿ya? Que es un poco distinto al tema de los patrones.
Un estilo dice definición de una familia de sistemas en términos de un patrón de organización estructural. ¿A qué se refiere? A que en el fondo me asoció ciertas formas de arquitectura en base a lógicas que son comunes, a formas que son comunes. Hasta por ahí no más respecto al lenguaje, pero sí respecto, por ejemplo, a lógicas que operan detrás. Entonces, un poco de la misma idea que, si ustedes se recuerdan, los patrones que tenían que ver con cómo crear elementos, de cómo temas de comportamiento de los elementos, etcétera, eso mismo se traduce también a nivel como de arquitectura. Ahora, ¿cuáles son estos estilos de arquitectura? Flujo de datos, máquinas virtuales, centralización de datos, llama y retorno, componente independiente, etcétera. ¿Ya? Esta es como la estructura genérica respecto a cómo nosotros podemos tener como estilos de arquitectura. Ahora, la gracia del estilo de arquitectura es que nos dice un cómo opera, no nos dice para qué operarlo. ¿Ya? Si se fijan, nosotros vamos a conversar de distintos estilos. Es un poquito, más que nada, por ejemplo, el de flujo de datos, el de filtro y cañería que ahí aparece, se traduce en esto de acá. Se traduce, por ejemplo, cuando ustedes trabajan en típico en la consola Linux, que por ejemplo yo puedo sacar un listado de archivos y la salida de ese comando yo lo puedo procesar a uno que me filtre y la salida de ese que se filtra lo puedo poner a uno que no se ordene y la salida de ese que ordena lo puedo hacer que se guarde en un archivo. ¿Ya? Eso opera de esta forma, ¿sí se fijan? Es como un tubito, es como una cañería, que la salida de uno es la entrada del otro. ¿Ya? Eso es un estilo de arquitectura. Hay sistemas que se pueden construir en base a esta lógica. La entrada de un proceso es la salida del otro, y así sucesivamente. Entonces, por eso que nosotros hablamos como de flujo de datos. Ahora, nosotros podemos encontrar escenarios donde nosotros podemos utilizar estos distintos estilos de arquitectura. Ahora, el estilo por sí solo no nos va a decir dónde utilizarlo, sino que nosotros vamos a encontrar problemas que se pueden asociar a estas lógicas de acá. Por ejemplo, que tomen algún camino en base a algún contexto, alguna decisión, algún filtro, etc. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, hice el concepto del batch. ¿Ya? Si usted, por eso el ejemplo del típico de la consola batch. ¿Ya? Tiene esa lógica. La entrada de un comando es la salida del anterior y así sucesivamente. Pues se dice flujo de datos para la aplicación de publicación de contenidos, que es lo que aparece ahí. ¿Ya? No es exactamente una consola batch, pero tiene una lógica secuencial de que cuando, por ejemplo, la salida de un procesamiento genera, no sé, un archivo XML, la salida de ese XML pasa por otro proceso que me va a generar un HTML, y ese HTML es la salida que yo publico, no sé, algo a una página. ¿Ya? Es una lógica secuencial de datos. ¿Ya? Esta misma lógica secuencial de datos se puede llevar a otro escenario. Por ejemplo, un procesamiento para poder generar un gráfico en base a una consulta, una base de datos, a filtrar los resultados de esa consulta, a ordenarlo, a poder eliminar los valores que se escapan, a dejar los valores que corresponden después de la limpieza y a generar, por ejemplo, un gráfico. ¿Ya? Es la salida y la entrada de uno a otro. Entonces es como una cañería que va siguiendo los pasos y la entrada del otro. Es un estilo de hacer las cosas que se puede aplicar en varios escenarios. Lo otro que salía era como la llamada y retorno que podía ser, por ejemplo, programa principal y subrutinas. Por ejemplo, en C o en C++, lo que yo puedo hacer es que puedo tener un programa y ese programa puede generar distintos hilos o programas hijos. ¿Ya? O sea, un for que genere distintos programas hijos o una hebra que se encarga de cada parte del programa. Entonces yo puedo tener ese programa principal y todos los programas hijos y puedo hacer una comunicación entre ellos, entre los procesos. ¿Ya? Entonces tiene esa lógica de llamada y retorno. Los típicos sistemas de orientación a objetos, los métodos, yo llamo un método y el método me obtiene una respuesta, ¿ya? Y así sucesivamente. Y básicamente no me quiero extender mucho en esta parte de acá, pero la gracia, se me perdió la imagen, de esto de acá, si ustedes se fijan, la gracia un poco del tema de los estilos es que son formas de cómo yo tengo que hacer las cosas, pero hay que tener como ciertas precauciones, ¿ya? Eh, no todos son como, no es que sea una separación, así como diciendo yo solamente voy a hacer, por ejemplo, batch, o yo solamente voy a hacer repositorio, o yo solamente voy a hacer, no sé, por el tema de la pizarra, etc. No funcionan, no son como completamente separables el uno del otro. Yo en la construcción de un sistema a lo mejor voy a recurrir a distintos estilos, ¿ya?
Ahora, los estilos representan distintos niveles de abstracción del uno al otro. Puede que se necesiten y se apoyen entre sí. Puede que uno sea un nivel de detalle mucho más bajo que el otro respecto a su implementación. Eh, puede que, por ejemplo, alguien puede decir, dice orientación a objeto y otro por lo dice programación y subrutinas. Puede que yo para implementar eso utilice un lenguaje que sea orientado a objetos. Puede que se necesite el apoyo del uno del otro. Entonces, no son divisiones exactas el uno del otro. ¿Ya? No tienen el mismo nivel de abstracción el uno del otro. ¿Ya? Sino que nos dice, por eso que no me quiero extender mucho en este punto, pero sino que lo que nos dice es que existe una forma de nosotros poder organizar la arquitectura de mi sistema y esas formas tienen ciertas características. Esas características se pueden adaptar bien a mi problema, pero no implica que yo no las pueda combinar, no implica que una necesite de la otra, no necesita que una se apoye de la otra así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los repositorios dice pizarras o base de datos. Pues si ustedes se fijan respecto a la descripción de lo que es una pizarra, yo para implementarla, lo más seguro es que necesite de una base de datos, ¿ya? Y el nivel de detalle de la implementación de una base de datos es distinta, por ejemplo, al nivel de detalle de una pizarra, ¿ya? Porque la pizarra va a querer, por ejemplo, usar la base de datos para poder guardar los elementos. Pero una base de datos, por ejemplo, relacional, va a tener otro tipo de características que se orientan, por ejemplo, a la mantención de la consistencia de los datos desde la perspectiva del negocio, que es un poco el motivo del uso de una base de datos relacional. ¿Ya? Es un poquito la idea. Por eso no quiero que se compliquen mucho con todo el tema de los estilos, pero lo importante y lo que yo quiero que rescaten es que el estilo me dice una forma de poder organizar mi sistema desde el punto de vista de la arquitectura. Esa forma de organizarlo va a tener características, ¿ya? Se pueden combinar entre sí, se pueden apoyar entre sí, se pueden necesitar entre sí, ¿ya? No es una separación, a diferencia del patrón, que el patrón es una propuesta de solución para un problema, ¿ya? Yo puedo utilizar varios patrones dentro de un sistema. Ya, el estilo me dice una forma de cómo hacer las cosas. Esa forma de hacer las cosas tiene características que se pueden adaptar a un problema. Esa forma de hacer esas cosas, esos estilos de hacer la arquitectura, trae consigo ciertas características que me pueden ayudar, por ejemplo, a solucionar atributos de calidad que yo tenga que implementar en mi sistema. Es un poco como el efecto. ¿Ya? Es un poco difícil porque es como que estamos hablando de un universo sumamente abstracto. ¿Ya? Pero esas características de cómo hacer el sistema ya me sirven y cae dentro de la categoría de utilización porque esas características ya han sido estudiadas y ya se conocen. Ya, son formas de organizar la arquitectura de un sistema cuyas características se conocen, cuyo impacto se conoce. Y por lo tanto yo puedo saber cómo eventualmente se podrían comportar para el escenario que yo necesito. Si yo necesito algo cuyas entradas y salidas se transforman, yo sé que existen ciertos estilos de arquitectura que se orientan a eso, que tienen ciertas características que se pueden ayudar a mi sistema, ¿ya? A la construcción del negocio que yo quiero resolver. ¿Ya? Es un poquito la idea. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? ¿Cuál es la esencia de hablar de todo esto? Porque, en resumen y en general, nosotros no queremos reinventar la rueda. ¿Ya? Lo peor que nos podría pasar cuando queremos hacer un sistema es reinventar la rueda. ¿Ya? ¿Por qué es malo reinventar la rueda? No es porque... acuérdense que estamos en esta perspectiva de que yo estoy trabajando de hacer software para poder vivir de aquello. ¿Ya? Detrás de esto hay un tema de tiempo, hay un tema de recursos, hay un tema de esfuerzo asociado detrás. ¿Ya? Es un poco la idea de cuál nosotros trabajamos haciendo software. ¿Ya? Si yo quisiese hacerlo así como por mera curiosidad, etcétera, sí, podría hacérmelo quizás como para poder probar, como para poder buscar, como para poder entretenerme, sí, pero en el contexto de un trabajo de llevar adelante un sistema, es bueno que yo me apoye de cosas que ya existen. No solamente porque no quiero reinventar la rueda, porque yo, por ejemplo, para utilizar un framework que ya existe, para poder utilizar, por ejemplo, algún componente, yo me aseguro también que hay ciertos estándares y niveles de calidad con los cuales yo voy a tener que trabajar. Entonces, igual eso es positivo porque no solamente yo me ahorro trabajo, sino que también me aseguro que hay ciertos niveles de calidad que yo estoy adoptando al momento de utilizar un framework. ¿Ya? Eso es la gracia. También que hay ciertos niveles. El reuso a través del código, de componentes finales de software, pero también reuso a través de conocimiento. ¿Ya? Como que es un poquito la idea, en verdad. No queremos reinventar la rueda porque reinventar la rueda es esfuerzo y tiempo.
¿ya? Y esfuerzo y tiempo es algo que no tenemos, que es costoso y que es escaso. ¿Ya? Es un poquito la idea. No sé si se entendió lo que estuvimos conversando, porque estuvieron como bien callados y eso me preocupa un poco. Espero que se haya entendido. ¿Ya? Si no es así, lo podemos ver o reestudiar en otro momento o tratar de, dentro de las próximas clases, quizá ir como bajando un poco el tema, porque igual, insisto, es como bien abstracto, ¿ya? Es como bien conceptual. Pero a medida que nosotros trabajamos, se va a ir como materializando. De hecho, ustedes trabajan con framework y ahí hay una materialización del concepto de reutilización. ¿Ya? Ustedes implementan patrones. ¿Ya? Los frameworks muchas veces nos van guiando a implementar un patrón en particular o a implementar distintos patrones. Y ahí van reutilizando conocimiento. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Profe, yo al menos creo que entiendo porque los textos que tuvimos que leer tenían mucho que ver con esto, como usted dijo. ¿Cierto? Como que iban como bien relacionadas con el tema. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora quería aprovechar los últimos minutos para que habláramos un poquito de la entrega, que si bien no hay nada publicado, espero que se publique entre hoy y mañana. Omitan el tema de la fecha de entrega. Quiero hablar un poco de los contenidos, para que ustedes también empiecen a trabajar un poquito en ello, más allá de que no haya fecha o no de entrega. ¿Cuál es la idea de la primera parte del trabajo, ¿ya? Del proyecto? Básicamente lo mismo que hicimos en análisis y diseño, vamos a partir con el tema del análisis, del levantamiento. Para ello necesitamos identificar objetivos y criterios de éxito del proyecto. ¿Ya? El cliente en su reunión, él habló un poquito de por qué estaba haciendo este proyecto. Tiene unos objetivos con este proyecto. ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Cómo nosotros vamos a saber si lo consiguió, el criterio de éxito? ¿Ya? Actores relevantes del sistema. Varios preguntaron eso, ¿ya? Y lo nombró varias veces. ¿Cuáles son los actores relevantes que van a interactuar con el sistema? ¿Por qué los necesitamos identificar? Porque tienen que aparecer luego en las historias de usuario. Si yo digo que un actor relevante en mi sistema es el experto, ya el experto en un tema, tiene que haber alguna historia de usuario donde aparezca el experto del tema. ¿Ya? Si yo digo que es un actor relevante, si el actor relevante experto del tema es un actor relevante y no aparece en una historia de usuario, es un símbolo de alerta de que algo me está faltando. ¿Ya? Es un poquito la idea. Requisitos transfuncionales. ¿Ya? Nosotros hablamos de ello en una clase. Ahora, lo importante es que si ustedes encuentran requisitos transfuncionales, indiquen cuáles son y por qué. Si ustedes consideran que con la reunión, con los antecedentes que ustedes tienen, no hay requisitos extrafuncionales, no pueden identificarlos o no identifican alguno, digan que no identifiquen. ¿Ya? Eso es importante. La idea es que no inventen. Si ustedes no encuentran alguno, está bien. ¿Ya? Lo importante es que justifiquen por qué ustedes consideran que no hay. Si ustedes encontraron uno o identificaron alguno, indíquenlo, pero no inventen. ¿Ya? Es un poquito la idea. Estos puntos de acá, sobre todo el tema de los actores, va a ir sirviendo para lo que hay más adelante. Diagrama de contexto. Recuerden que el diagrama de contexto, que también lo vimos en análisis y diseño, tiene una finalidad. La finalidad del diagrama de contexto es poder conocer los límites del sistema. El diagrama de contexto no es para conocer los elementos del sistema ni los componentes del sistema, es los límites del sistema. En ese sentido, el objetivo final del diagrama de contexto es saber qué cosas yo voy a proveer a mi entorno y qué cosas yo voy a necesitar de mi entorno. Esa es la idea. ¿Ya? Si yo tengo 3 usuarios que interactúan con mi sistema, que aparezcan en mi diagrama de contexto quién va a interactuar con él. Si mi sistema va a consumir información desde otra fuente, esa otra fuente tiene que aparecer interactuando con mi sistema. ¿Ya? Esa es la idea. Los límites del sistema, acuérdense de eso. Modelo de dominio. Ya, espero que también se acuerden, pero les voy a recordar. Modelo de dominio tiene que ver con los conceptos claves del sistema. No son componentes del mundo del software. Ya, en el modelo de dominio no tiene que aparecer la base de datos, la página web, ni nada por el estilo. En el modelo de dominio tienen que aparecer los componentes, o sea, los conceptos relevantes desde la perspectiva del negocio. ¿Ya? Eso es importante. Acuérdense que lo más importante son los conceptos. En segundo lugar vienen como los atributos de esos conceptos y las asociaciones entre ellos. Así que también tienen que hacer un modelo de dominio. Luego viene la historia de usuario, que ya ustedes deberían conocer más o menos la estructura. Acuérdense que se centran desde el punto de vista del usuario, por eso que los actores relevantes son importantes. Para efectos prácticos de presentación, etcétera, le vamos a pedir como las 3 historias de usuario más relevantes.
no implica que el sistema se tenga que construir solo en base a 3 historias de usuario. Significa que ejemplifiquen con las más representativas. ¿Ya? A eso se refiere. No que el sistema se resuma en 3 historias de usuario. ¿Ya? Ojo con eso. Y claramente a los actores relevantes les va a servir para eso. ¿Ya? Y el tema de los riesgos, dice, riesgos identificados. Esto es como algo nuevo. Nosotros cuando construimos un sistema, y como ustedes se dieron cuenta, en análisis y diseño hubo varias situaciones o varios elementos que ustedes reconocieron que fueron riesgosos y que quizás dejaron un poquito de lado o que no tomaron en cuenta. Lo importante queda ahora que ustedes identifiquen cuáles son los riesgos que van a ver. Por ejemplo, situaciones que ustedes crean que pueden ser problemáticas. Yo veo como un riesgo, no sé, por ejemplo, estoy inventando. Supongamos que el cliente no tuviese tiempo para poder juntarse. Entonces, un riesgo puede ser, no existe disponibilidad de reuniones con el cliente. Ese es un riesgo que ustedes tienen. Ahora, esos riesgos se pueden mitigar con alguna acción. Por ejemplo, establecer un calendario de reuniones. ¿Ya? Eso es una forma de mitigar el riesgo de no tener disponibilidad de juntarse con el cliente. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden tener riesgo de poco tiempo con mi equipo de compañeros. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo mitigar eso? Establecimos un día a la semana para poder ordenar nuestro trabajo, etc. ¿Ya? Esa es la idea. La gracia no es solo identificar el riesgo, sino que alguna medida que permita hacer que ese riesgo no se transforme en un problema que afecte el proyecto. ¿Mm? Entonces esto es como algo nuevo, por decirlo así. No solamente hacer el tema del levantamiento, sino que también usted identifiquen riesgos que puedan afectar el desarrollo de su proyecto, en base también un poco a su experiencia en el ramo anterior. ¿Ya? Si tienen alguna duda, una vez que esto finalmente se pueda publicar, me pueden escribir, no hay ningún problema, ¿ya? Pero la idea es que también ustedes aprovechen de avanzar en estos elementos, ¿ya? Y empiecen a trabajarlos con sus respectivos compañeros, sabiendo que van a tener que hacer, por ejemplo, modelos de dominio, diagramas de contexto, identificar actores, ¿ya? Para que ya empiecen a pensar en eso, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe, todo claro. Ya. Bueno, si no hay más dudas ni más consultas, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir o lo conversamos en la próxima, ¿ya? La próxima sesión. Que estén bien, cuídense y nos vemos. Chao. Yo, profe, estoy igual. Chao, Chao, profe, cuídense. gracias. Gracias igual. Chao.